Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan, por favor? Hola Wilson, sí te escuchamos. Gracias, Alex. Muy bien, podemos iniciar. Ya estamos en la presencia de el ingeniero Carlos Molina, ¿no? Wilson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Iniciamos en este momento entonces. Muchas gracias a todos por su gentil asistencia. El día de hoy estamos culminando la exposición de todos los temas de esta semana que para nosotros ha sido muy fructífera y espero que de igual manera haya sido para todos los que hayan participado de estas muy explicativas conferencias. Y el día de hoy estamos cerrando con broche de oro como las otras exposiciones también. Damos gracias a la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito por permitirnos realizar este foro. Nosotros pertenecemos, como ustedes saben, a la carrera de electricidad de esta carrera, a la rama estudiantil IEEE UPS con su capítulo técnico PES, Power and Energy Society, a la maestría de electricidad y al grupo de investigación que somos parte, que es del GIREI, Grupo de Investigación de Redes Eléctricas Inteligentes. El día de hoy voy a presentar a nuestro último panelista. Él es el ingeniero de la casa de la Universidad Politécnica Salesiana. Él es el ingeniero Carlos Molina, que va a dictar la exposición del día de hoy, que tiene por tema nuevas tendencias para la detección y diagnóstico de fallas aplicadas al mantenimiento de transformadores de potencia. El ingeniero Carlos Molina es graduado de la Universidad Politécnica Salesiana y cuenta con 14 años de experiencia en sistemas de generación y subtransmisión de la empresa eléctrica Quito, desempeñándose en cargos de operador de subestación, técnico de mantenimiento y supervisor de la sección de mantenimiento eléctrico, electrónico de las centrales. Diseñó y ejecutó actividades de remodelación del sistema eléctrico de potencia y control de la central eléctrica La Calera, así como en el acondicionamiento, integración y puesta en funcionamiento de las celdas de media tensión de la central hidroeléctrica Los Chillos. Dispone de amplia experiencia en manejo e interpretación de ensayos de evaluación de aislamiento, así como el mantenimiento predictivo y preventivo y correctivo de equipos de potencia. Él nos dará a conocer un poco más acerca de su experiencia profesional. Le doy el paso entonces al ingeniero Carlos Molina, muy buen amigo, y le damos el paso. Muchas gracias por su asistencia de nuevo. Muy buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Sí, Carlitos, le estamos escuchando. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes. Muchas gracias, Wilson, por la presentación. Efectivamente, pues mi nombre es Carlos Molina, para los que no me conocen. Fui alumno de la Universidad Politécnica Salesiana, de la cual tengo gratos recuerdos. Para mí ha sido un honor que me hayan hecho esta invitación a este webinar que tiene por tema pues perspectivas, avances y nuevas tendencias en los sistemas eléctricos de potencia. De antemano pues agradezco a la rama estudiantil IEEE de la Universidad Politécnica Salesiana por esta invitación. A continuación pues lo que les traigo para esta tarde o lo que he preparado lleva por título nuevas tendencias para la detección y diagnóstico de fallas aplicadas al mantenimiento de transformadores de potencia. Brevemente, pues he preparado el siguiente contenido para esta tarde, donde analizaremos una introducción de la importancia de los transformadores en los sistemas eléctricos de potencia, así como qué es y la importancia pues del análisis DGA.
Analizaremos rápidamente el mecanismo de formación de gases en los transformadores, así como pues haremos un análisis que es básicamente el análisis de gases disueltos o conocido como la herramienta DGA dentro de lo que son técnicas de diagnóstico y detección de fallas en transformadores de potencia. Brevemente igual analizaremos algunas herramientas para el diagnóstico de fallas en transformadores y analizaremos un caso de estudio propio de la empresa eléctrica Quito, de la cual pues yo fui parte dentro de lo que fue el mantenimiento de este transformador, básicamente un mantenimiento correctivo. Bueno, empecemos. Como ustedes conocen, pues nuestros queridos transformadores se encuentran embebidos en toda la cadena de valor de los sistemas eléctricos de potencia. Su función básicamente consiste en variar variables como el voltaje y la corriente de manera tal que los procesos de transmisión de energía minimicen sus pérdidas. En este contexto, pues, si bien los transformadores de potencia los transformadores en general, es la máquina eléctrica de mayor eficiencia creada por el hombre, también son susceptibles de fallas. Entre estas, pues, tenemos una identificación de las principales fallas, que pues yo les invito al público en general a que de pronto pues se consulte algunas tendencias de fallas o indicadores de fallas característicos de los transformadores de potencia y se van a dar cuenta que 9 de las 10 estadísticas pues nos resaltan como principales indicadores sistema de aislamiento de devanados, bushings y conmutadores. Aquí pues resalto que en este sentido pues tanto bushings como conmutadores, si bien son elementos accesorios del transformador, que básicamente nos representarán un costo de un 5 o 10% del activo, pues miremos cómo estos elementos nos pueden sacar de servicio a un equipo que cuesta millones de dólares. Pero, ¿qué es el análisis DGA? Entonces, para esto, pues, les comparto un video que es justamente lo que nosotros queremos evitar que suceda. Básicamente perder un activo, complicar también las instalaciones, arriesgar a personal. Y esto es lo que nos lleva a la importancia del análisis de gases disueltos DGA. Ahora, ¿qué es el análisis de gases disueltos DGA? Básicamente DGA hoy en día es considerada una técnica moderna de detección y diagnóstico de fallas tempranas, fallas incipientes. Básicamente consiste en supervisar una unidad, en este caso un transformador que se encuentra en operación bajo condiciones de posibles fallas. Determinar la naturaleza, la causa raíz de esa falla y por supuesto verificar condiciones de una unidad, en este caso de un transformador, en su periodo de garantía. En este contexto, pues anualmente, como información adicional, se ejecutan más de 1 millón de análisis de gases disueltos, DGA, por muchos laboratorios en el mundo. Y pues no es novedad que con la evolución de la tecnología, pues hoy en día se tengan más de 30.000 monitores instalados de forma online en los transformadores, los cuales pues me permiten de forma rápida tener datos de crecimiento de concentraciones de gases, así como pues de sus variaciones en el tiempo. Pero más allá, pues, ¿cuál es la utilidad en realidad de este análisis? Pues como lo habíamos comentado antes, es un excelente identificador de una falla prematura que nos permitirá tomar decisiones adecuadas respecto a un mantenimiento antes que pase pues lo que vimos en el video. Permite justamente determinar qué materiales están involucrados en esta falla. Hablamos primero pues de establecer una región de frontera entre fallas de tipo eléctrico y fallas de tipo térmico. Y por otro lado, pues identificar de cierta manera en dónde se encuentran esas fallas, lo cual vendrá complementado pues con pruebas adicionales tanto a los circuitos dieléctricos como a los circuitos eléctricos del transformador.
Evaluar pues condiciones severas, básicamente con concentraciones excesivas de gases, lo cual pues me lleva a determinar una variedad de condiciones de falla. Como lo veremos a continuación, pues en el transcurso de esta presentación, se identificarán al menos 6 fallas principales en los transformadores de potencia. Adicionalmente, pues este análisis no es tan simple. Siempre se necesita un poco de experticia para la interpretación de datos, para justamente elaborar un diagnóstico adecuado y de pronto pues no tomar o falsos positivos o falsos negativos producto justamente de un análisis erróneo de estos resultados. Vamos a analizar ahora por qué se generan gases en el transformador. Si bien pues aclaro, esta presentación está enfocada en transformadores sumergidos en aceite, en este caso, o sea, ésteres naturales o ésteres minerales, producto del petróleo, básicamente. Entonces, como todos conocemos, pues el aceite se compone por hidrocarburos de la familia CH, enlaces químicos, carbono, hidrógeno, que se encuentran concebidos pues dentro de lo que nosotros conocemos como el fluido aislante. Producto de fallas internas, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, pues acá tenemos un punto caliente, básicamente una carbonización de un contacto de un cambiador de taps. Pues producto de este tipo de fallas se genera básicamente una energía, en este caso una energía calórica, que pues hace que justamente los enlaces CH que tenían los grupos de hidrocarburos pues se rompan y se establezcan otros elementos, tanto elementos carbono e hidrógeno, que son conocidos como hidrocarbonos, así como elementos pues hidróxidos de carbono, como lo conocemos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y otros hidrocarbonos adicionales de mayor peso molecular, que son, hablemos del propano y el propileno. Sin embargo, dentro del estudio propiamente de DGA, únicamente se analizan 9 gases, que es el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano, etileno y acetileno. Ahora, el estudio de estos gases, pues se los divide por 3 grupos. Empezamos por un grupo que justamente me va a evaluar o nos va a permitir evaluar condiciones de falla, tanto térmicas como eléctricas en el transformador, en función de la temperatura de generación de estos gases. Por otro lado, pues tenemos gases provenientes justamente de la ruptura de cadenas celulísticas del aislamiento sólido del transformador. Y por último, pues vamos a ver también gases que se producen por efectos justamente de oxidación del aceite o posibles fugas. Como les comentaba, pues los primeros gases que vamos a analizar son los gases de falla, gases que son liberados al aceite en función de la temperatura de falla que tenga algún componente interno del transformador y que en gran medida pues me va a dar una información de cómo se encuentra mi transformador internamente, puesto que no puedo visualizarlo. En esto pues tenemos los gases que son los principales indicadores de una falla incipiente, los de baja temperatura, conocidos como hidrógeno, metano y etano. Como podemos ver, pues la temperatura que requieren esos gases para ser liberados básicamente son bajas cantidades de energía. Por eso es que el común de las fallas incipientes, pues tenemos al hidrógeno y al metano. Es el común de una generación de una falla incipiente. Por otro lado, pues ya con la proliferación de mayor energía, de una energía que pues demande más gasificación, en este caso el aceite, pues tenemos también gases producto de altas energías, ya una falla pues como la que vimos en la fotografía, donde se libera pues tanto el etileno como el acetileno. El acetileno hablamos prácticamente de valores ya cercanos a 1000 grados centígrados, pues, entonces es una falla bastante crítica a nivel de transformadores.
De hecho, el acetileno es uno de los gases que en realidad pues nosotros quisiéramos que nunca esté presente dentro de un transformador. Por otro lado, pues como les comentaba, tenemos gases que se desprenden producto justamente del envejecimiento o la descomposición de cadenas celulísticas del sistema de aislamiento sólido. Y básicamente, pues lo que tenemos es una alta temperatura que pues se encuentra en las cadenas celulísticas o en el sistema de aislamiento sólido del transformador. Este efecto pues causa una descomposición del sistema de aislamiento sólido, llevándonos inclusive a una carbonización a temperaturas bastante elevadas. Como resultado de este fenómeno químico, pues tenemos formación de agua, porque son compuestos orgánicos, sumado pues a la liberación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y por supuesto pues el contenido furánico que a través de una prueba que se conoce como grado de polimerización me va a permitir estimar cuál es en este caso la atracción remanente del papel, del sistema de aislamiento sólido del transformador. Por último, pues tenemos tanto al oxígeno como al nitrógeno, que básicamente pues lo que me van a indicar o lo que me van a permitir determinar es presencia de fugas, fugas que si bien pues el aceite podríamos verlo visualmente está saliendo pues hacia la superficie, justamente el contacto con la atmósfera hace que se incrementen este tipo de gases en el momento de una cromatografía de gases o un análisis de GA. También pues la cargabilidad del transformador pues también se puede ver visualizado con el incremento de estos gases y pues por supuesto la oxidación del aceite, producto justamente de una contaminación que existe en este caso con la atmósfera que tiene oxígeno. Pero vamos a analizar ahora qué es el análisis de gases disueltos. Entonces, en la actualidad tenemos ya una actualización de la normativa IEEE, en este caso pues es la C57104 del año 2019, que reemplaza a la normativa C57104 de 2018. Y en la misma, pues, vamos a encontrar muchas limitaciones, así como muchas ideas conceptuales mucho más claras que en la normativa anterior. Y básicamente, pues, esta actualización lo que nos obliga es a actualizar nuestros conceptos respecto a la interpretación y al manejo de estos resultados. Entonces, en este contexto, pues, vamos a empezar observando qué es lo que nos dice esta normativa, ¿no? Primero tenemos limitaciones que tiene ya como tal, pues, de esta herramienta, el DGA, porque si bien por un lado, pues, nosotros necesariamente requerimos muestras de aceite, sean tomadas manualmente o a través de un monitor online, pues esta herramienta básicamente consiste ya en la interpretación de los gases producto de esa toma de muestras. Y es por eso que una de las limitaciones del DGA es justamente que la toma de muestras de aceite sea de forma incorrecta o procesada incorrectamente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el análisis DGA parte por una toma de muestras, tal como cuando una persona se va al médico. Obviamente le receta hacerse unos exámenes de sangre, se va a un laboratorio y en el laboratorio toman una muestra de sangre con jeringa. El proceso para llegar al análisis de gases disueltos parte por él, por tomar una muestra, en este caso, si lo asemejamos con una persona, pues sería una muestra de aceite, que vendría a ser la sangre del transformador, lo cual se le lleva a un laboratorio, se procesa y se entrega resultados. Entonces, los resultados son los que son analizados a través de esta guía estándar. Y parte de esta limitación, pues justamente, es que la toma de muestras sea de una forma incorrecta e inclusive su procesamiento. Hoy en día también la normativa pues nos muestra un fenómeno que se conoce como el stray gazing, que es básicamente la generación de gases primarios provenientes del petróleo y que básicamente en cierta medida pues estos gases se producen no por la existencia de una falla en el transformador como tal, pero sí se generan por, como lo vamos a ver ya en adelante, pues como un proceso químico resultado de los modernos procesos de refinación del petróleo. Entonces,
en contacto el aceite justamente con estructuras metálicas y obviamente con calor pues va a hacer que estos gases proliferen y de pronto pues que hagan que incurramos en cierta mala interpretación de resultados. De pronto por ahí vemos un incremento de hidrógeno, un incremento de metano, que no necesariamente indican que sea una falla interna en el transformador, sino que de pronto están relacionadas justo a un efecto propio del aceite. Otra limitación que nos trae el DGA es que la concentración de gases no es suficiente para determinar la condición DGA. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si en este momento tenemos un reporte de resultados de DGA y de pronto vemos una concentración atípica en la concentración, obviamente, de gases, de pronto nos causa sorpresa y pues ya nos tenga en una alarma de algo catastrófico va a pasar en el equipo. Sin embargo, la normativa es clara en que se deben evaluar otras señales, como es la tasa de velocidad de generación de estos gases, así como cambios sustanciales, y a cambios sustanciales hablamos de una variación absoluta en la concentración de los gases. Sin duda alguna, pues ayudas al DGA, pues el monitoreo en línea, así como pruebas eléctricas y pruebas de carácter físico-químico, que pueden pues colaborar a una correcta interpretación de gases. Algo muy importante que resalta la norma es la experiencia y el criterio en el análisis de resultados. ¿Cuáles son los cambios más significativos respecto a la normativa anterior? Y es que todas las cláusulas fueron revisadas y actualizadas. Es decir, que básicamente fue un borrón y cuenta nueva y nos obliga a los ingenieros, en este caso, a actualizar nuestros conceptos sobre la normativa que teníamos o sobre los conceptos que teníamos en la anterior normativa. Se modifica las 4 condiciones de falla que teníamos en la normativa anterior a 3 estatus de GA basados en percentiles de 90 y 95. Y básicamente los límites fijados en las nuevas tablas corresponde a una serie de investigaciones que se realizaron en Norteamérica y que permiten en este momento pues definir límites nuevos para el estatus de GA en el sentido tanto de concentración de gases como de edad del transformador, así como el contenido de la relación nitrógeno-oxígeno. Eliminamos totalmente la interpretación que lo hacíamos anteriormente, con la normativa anterior, básicamente del total de gases combustibles, y esto los asociamos pues a las tablas 1, 2 y 3, como lo habíamos comentado en el inciso anterior. Introducimos la relación O2, o la relación oxígeno-nitrógeno, que básicamente pues me va a permitir definir transformadores sellados con nitrógeno de transformadores con respiración libre. Entonces, en este sentido, pues ya los estudios nos demuestran que no vamos a considerar las mismas concentraciones para ambos tipos de transformadores. Incluimos la edad del transformador, al igual que la relación oxígeno-nitrógeno, pues la edad del transformador también es un parámetro a ser considerado dentro de la determinación de los límites de todas las tablas. En especial, pues también aquí se incluye una variación absoluta, un límite de variación absoluto, así como una velocidad de generación de gases. Para el límite, para la velocidad de gases, pues se lo analiza en partículas por millón sobre año. Tenemos un nuevo flujograma, una nueva metodología e interpretación de GA. Y por último, nuevamente resaltamos el aporte de la experiencia en el análisis de resultados. En este sentido es importante resaltar que, pues, si bien de pronto a nivel conceptual tenemos conceptos del triángulo de Duval, del pentágono de Duval,
Es importante tener mucha experiencia justamente para el análisis e interpretación de resultados, porque si bien la metodología de aplicación de esas herramientas en realidad consiste en una formulación matemática bastante simple, llegar a una conclusión de un estatus DGA es la diferencia entre únicamente manejar ese tipo de herramientas. Y ahí es donde la experiencia pues tiene un aporte bastante valioso dentro de lo que es los análisis y obviamente emitir conclusiones. Consideraciones destacadas, ya lo habíamos indicado, el DGA no debe considerarse como una herramienta para analizarlo todo. ¿Qué me refiero con esto? Que si bien puede generar un signo de alarma, es necesario complementar el estudio con pruebas eléctricas, preguntar a expertos y, de ser posible, inclusive al fabricante del equipo. Algo importante dentro de esta actualización de la norma es que en la anterioridad pues, se consideraba al DGA como una herramienta de diagnóstico predictivo. Hoy en día, DGA es considerada una prueba de detección y diagnóstico, más no una prueba predictiva. El uso de equipos portátiles, pues básicamente nos ayudarían a un análisis de una variación y una velocidad de gases, sobre todo pues cuando tenemos condiciones en las que tenemos la sospecha de que algo está pasando en el transformador. Entonces, tener este tipo de herramientas que nos ayuden que nos ayuden a determinar cuáles son los cambios efectivos que tienen el aceite o en este caso la concentración de gases, pues es importante. No cabe duda que en este sentido, pues la utilización de monitores online es cada vez más creciente y pues nos ayuda o nos facilita este trabajo. Entonces, de pronto requieren un poco más de información respecto a los monitores online que hoy en día se instalan en los transformadores. Les invito a consultar la guía estándar C57143 de IEEE, donde dan algunas definiciones y directrices sobre la utilización de estos monitores de gases como gestión del activo del transformador. En este sentido, pues se definen 7 tipos de muestras, de las cuales pues empezamos siempre por una muestra inicial, la cual me va a establecer una línea base de análisis, con la cual voy a poder hacer intercomparaciones respecto a variaciones que tenga en el tiempo. Y esto se lo hace sobre todo en equipos nuevos, después de una energización primordial para establecer una línea base. Y de hecho, las actividades de comisionamiento y montaje deberían finalizar como recomendación con un análisis DGA después de la energización de un transformador nuevo. No cabe duda que después de una reparación o modificación mayor de un equipo es importante un análisis DGA. Así como, pues hoy en día también no estamos libres de encontrar transformadores que no tengan DGA. A partir de esta muestra inicial, pues ya se establece una muestra periódica que básicamente es con la finalidad de verificar la operación normal del transformador. Se le establece en periodos de 6 o 12 meses o según las políticas de mantenimiento de cada empresa o institución. A partir de este muestreo periódico, se establecen 2 tipos de muestras. La primera es una muestra de seguimiento, la cual pues parte a través de una sospecha de un incremento en valores, de una concentración atípica de gases. Entonces partimos desde ahí. Entonces, con la finalidad de tener una vigilancia más cercana del equipo y caracterizar la falla o identificar el tipo de falla, pues voy tomando una muestras con una serie de intervalos más cortos para conseguir este objetivo. Y obviamente pues tenemos la muestra de monitoreo continuo es cuando pues ya, o sea, llegué a una conclusión de que efectivamente tengo una falla en el transformador, la cual pues me obliga a tomar más de una muestra por día inclusive o con un intervalo de pocos días para tener una vigilancia más estricta y cuantificar obviamente si es una falla activa en el transformador, la cual me puede llevar a un alto riesgo técnico como vimos en el video, o un riesgo económico, pues como ustedes saben, pues ese tipo de pérdidas económicamente son altas.
Tenemos una muestra de investigación de un accidente. Básicamente esto ya consiste cuando ya el transformador pues ya pasó a una falla catastrófica, como pudimos ver en el video. Entonces se lo toma básicamente para analizar pues qué tipo de falla, qué es lo que pasó. Tenemos dos muestras adicionales que me definen la norma, que básicamente me permiten evaluar la calidad, en primer instante, o sea, la calidad del laboratorio, porque básicamente un laboratorio me tiene que asegurar precisión, repetitividad y reproducibilidad de los resultados. Y por otro lado, pues una muestra de verificación en donde que me permite comparar resultados atípicos, es decir, sabes que estaba haciendo un análisis periódico y veo una concentración atípica en un equipo. Entonces, una muestra de verificación después de un tiempo prudente me va a permitir justamente discriminar. En realidad, existe una condición incipiente de falla. De pronto el laboratorio se equivocó, tomó mala la muestra o hizo un procesamiento incorrecto, o ya me permite inclusive calcular velocidades de generación de estos gases. Algo importante, como lo comentábamos, esta normativa ya me incluye la edad del transformador, así como la relación oxígeno-nitrógeno, que básicamente pues me permite discriminar los límites tanto para unidades selladas con colchón de nitrógeno, así como unidades con respiración libre. Básicamente, pues en esto consiste justamente el establecimiento de la relación oxígeno-nitrógeno. Y algo muy importante es que de los resultados obtenidos producto de estas investigaciones, se resalta que tanto el volumen de aceite como el nivel de voltaje al que esté alimentado el equipo no producen diferencias significativas en la concentración de gases. Entonces, se establecen tres estatus de GA. El primer estatus, pues, es una baja concentración de gases, una gasificación normal, lo que me permite, básicamente llevar una frecuencia de muestreo normal. Lo habíamos definido, periodos de 6 o 12 meses, dependiendo inclusive de políticas de mantenimiento de cada empresa. Tenemos un estatus 2, donde que pues ya tengo una sospecha de que algo tiene el transformador y que básicamente pues voy a empezar a tomar muestras en una frecuencia menor, de manera que me permita ya observar fallas incipientes como descargas parciales, fallas térmicas, o inclusive, pues, establecer si es que ese tipo de concentraciones de gases no son función de una falla como tal, sino de pronto de un fenómeno, el stray gases, que básicamente esto ya viene del aceite y es una cualidad propia del aceite. Pero lo que sí es importante, me implica un aumento en la frecuencia de muestreo. Y obviamente el estatus de GA es cuando ya efectivamente yo he comprobado que ya tengo una falla en el transformador, y que pues básicamente tengo una gasificación activa. ¿Que me refiero con eso? Que la falla se encuentra ahí latente, la temperatura la temperatura de esa falla pues sigue cada vez en aumento, lo cual contribuye a la generación de más gases. Entonces, eso me obliga a tomar, primero, pues, a tener mayor frecuencia de muestreo para evaluar la condición del equipo, complementar este estudio con pruebas adicionales, pruebas eléctricas, consultar a fabricantes y expertos. Como les había comentado, pues flujograma de interpretación es ahora diferente. Eliminamos totalmente las condiciones, condición 1, 2, 3 y 4. Ahora lo establecemos por estatus, definidos pues de acuerdo a la criticidad de la concentración que tengan los gases. En la tabla 1 y 2 básicamente se definen los límites de los gases en función, como podemos ver aquí, pues de la edad del transformador, de la relación que tenga oxígeno-nitrógeno, pues y básicamente lo que me estoy definiendo ahí es si es un transformador sellado con colchón de nitrógeno o si es un transformador con respiración libre. Se establecen tres tipos de niveles de gasificación
donde pues el nivel bajo son concentraciones que se encuentran menores a las descritas en los límites de la tabla 1. Las concentraciones intermedias, las que están sobre las concentraciones de la tabla 1 y bajo las concentraciones de la tabla 2. Y un alto nivel de gases, obviamente una concentración sobre los límites sugeridos por la tabla 2. Como podemos ver aquí, pues el término de total de gases combustibles es eliminado de estas tablas, entonces ya la evaluación no se lo hace por condiciones evaluadas respecto al total de gases combustibles. Tenemos la tabla 3, la cual pues determina la variación absoluta, y claro, es la variación absoluta que hay entre sucesivas muestras tomadas del mismo equipo, ¿no? Entonces me permite valorar cuál es la variación que tiene eso. Hay que tener mucho cuidado con esto porque de pronto se malentiende que es la velocidad de generación. Entonces por eso aclaro que es la variación absoluta que tienen la concentración de los gases. Por otro lado, también aquí sí tenemos la tasa de cambio, es decir, la generación de gases, y esto lo que me permite evaluar es si es que en realidad tengo una condición de falla que se encuentra en aumento, que hace que los gases pues se sigan incrementando en función de la falla que persiste aún interna en el transformador. Y triple E también ya nos hace un resumen gráfico, se puede decir, de la presencia de algunos gases y cuál es su consecuencia o por qué la presencia, más claro, de estos gases. Entonces, preliminarmente, pues tenemos el nitrógeno. El nitrógeno es el gas que necesita menos energía para ser generado, para ser producido dentro del aceite del transformador. Y básicamente lo que me permite, en este caso, observar es presencias de descargas parciales, gases preliminares y básicamente pues determinar condiciones bastante incipientes de falla. De hecho, ante una falla pues el hidrógeno es uno de los primeros gases en manifestarse. Descargas tipo arco, sí, totalmente de acuerdo, pero asociadas al acetileno, porque ya descargas de tipo arco, pues ya son descargas que demandan mayor energía. Entonces, básicamente, pues la presencia de acetileno siempre va a estar presente en ese tipo de fenómenos. Por otro lado, pues tenemos el metano, el etano y el etileno, que básicamente pues son creados a partir del calentamiento de aceite o papel. Entonces podemos observar pues esta gráfica, una gráfica tomada de la IEEE, las concentraciones de los diferentes gases de falla que se producen en el transformador. Respecto al monóxido y al dióxido de carbono, son gases pues creados, como ya lo comentamos, a partir de la presencia de altas temperaturas en la celulosa del transformador. Entonces, no son gases de falla propiamente, sino más son gases que permiten evaluar en este sentido pues condiciones de envejecimiento de la celulosa del transformador, producto de efectos térmicos. Vamos a analizar en este punto pues algunas herramientas para el diagnóstico de fallas en el transformador. Como les había comentado, tenemos 6 fallas principales que son identificables por DGA. La principal, pues, son las descargas parciales de tipo corona, donde resultado de eso, pues ya se puede ver una descomposición de la cera sobre el aislamiento del papel. Tenemos descargas de baja energía, descargas de tipo eléctrico, y básicamente pues vamos a observar ya microperforaciones carbonizadas pues en el papel, obviamente como unos pinchazos bastante pequeños. Descargas de alta energía pues ya no observamos los pinchazos, sino ya vemos una destrucción de zonas bastante extensas de papel. También podríamos observar fusión de metales, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Respecto a fallas térmicas, pues básicamente están asociadas, en este caso, al tema papel. Entonces, observamos en este sentido cambios de color o inclusive carbonización, pero ya a nivel de papel. Fallas térmicas de 700 grados, pues sin duda alguna, fallas de papel, de corrosión en el material, fusión de materiales,
y básicamente ya es en realidad ya podemos observar inclusive pequeños metales en el aceite y podríamos comprobar eso pues haciendo una prueba de factor de potencia elevado a 100 grados en el aceite. También tenemos 5 fallas secundarias identificables por DGA. La principal, pues, el efecto de gases principales del aceite, que son básicamente son producidos por algunas técnicas modernas de refinación. Esto con ayuda, pues, de la temperatura producto de los efectos de carga y sobrecarga de los transformadores. Entonces, van a ser presentes este tipo de gases. El sobrecalentamiento sin carbonización del papel básicamente atiende a pérdida de propiedades, en este caso en el aceite aislante, justamente por sobrecalentamiento que pudiera existir en el aceite. También tenemos un fenómeno bastante preocupante que es la carbonización del papel. Sin embargo, pues la carbonización de papel siempre tiene que ir asociada a estudios que complementen esta carbonización. Hablemos pues de la mención del grado de polimerización. Tenemos también fallas térmicas de grado 3, es decir, mayores a 700 grados centígrados, pero únicamente visto en el aceite. Y reacciones catalíticas que existen entre el agua, el acero galvanizado, pues, esto normalmente se da en las válvulas de muestreo de aceite. Se establecen entonces 4 herramientas o 4 métodos que van a permitir identificar justamente las zonas de este tipo de falla. El primero que mucha gente conocerá es el método de triángulos de Duval, en el cual pues se identifican, sobre todo en el triángulo 1, se identifican los 6 tipos de fallas principales en un transformador. Y los triángulos 4 y 5 básicamente pues representan fallas de menor temperatura o en el caso del triángulo 5 fallas de mayor temperatura que van a permitir identificar correctamente el análisis de triángulo 1 de Duval. Ventajas de la utilización del triángulo 1. Pues siempre propone una identificación para el tipo de falla. Como podemos ver, pues lo define justamente las 6 fallas típicas o las 6 fallas principales de un transformador. Minimiza, obviamente, errores de diagnóstico. Su metodología básicamente está construida por un gran número de casos de transformadores de operación y que fallaron y que fueron tomados como caso de estudio por el doctor Duval, Michael Duval, quien estableció justamente este tipo de herramientas. Permite una rápida visualización de fallas, obviamente porque es un método gráfico, y su evolución, es decir, voy a poder permitir visualizar cómo se mueve el punto dentro de las regiones de falla. Esto es algo muy importante. No se debe usar este tipo de herramientas con bajas concentraciones de gases, puesto que esto nos podría llevar a condiciones de diagnóstico imprecisas. Entonces, valga la aclaración, por ejemplo, si recordamos un poco lo que era la normativa C57-104 del año 2008, se establecían 4 condiciones. Entonces, en la condición 1, pues este tipo de metodologías no eran aplicables. O sea, teníamos que pasar a una condición 2, condición 3, y mucho más aún en la condición 4. Entonces, en este sentido, o sea, hay que ser cautos en la aplicación de este método. No se lo aplica siempre, se lo aplica con criterio y siempre y cuando las condiciones ameriten a la aplicación de este método. Consideraciones para la utilización del triángulo 1. Entonces, básicamente, pues los triángulos 4 y 5 son complementos del triángulo 1. Como lo manifesté, pues el triángulo 4 permite cuantificar o más que nada estimar fallas de baja energía. A su vez, pues el triángulo 5 me permite estimar fallas de más alta temperatura. Pues básicamente, al igual que la transparencia anterior, pues los triángulos 4 y 5 deben ser utilizados únicamente en fallas de tipo eléctrico.
Perdón, sí, tienen que ser identificadas en fallas de tipo eléctrico. La utilización del triángulo 4 pues es básicamente con fallas de baja temperatura, la utilización del triángulo 5 con fallas de alta temperatura. Y hay algo muy importante aquí, ¿no? Que los puntos de la zona C, si bien como lo comenté al inicio, pues este es una posible carbonización del papel, pero no con 100% de certeza. Y por eso es importante complementar los estudios, en este caso con un análisis de contenido furánico y también pues observar cuál es la concentración de gases monóxido de carbono, dióxido de carbono, que me permitan pues básicamente observar la condición del papel. Por otro lado tenemos el pentágono de Duval, que consiste básicamente pues o identifica básicamente fallas de tipo térmico en el pentágono 1 y pues en el pentágono 2 permite identificar adicionalmente tres fallas igual de tipo eléctrico ya. Adicionalmente pues a fallas secundarias que pudiera tener el transformador. Esto es igual, es una metodología nueva, el tema de pentágonos. Muchos estábamos acostumbrados al tema de triángulos, ahora pues ya hoy tenemos una nueva investigación, una nueva herramienta para el análisis que consiste básicamente en los pentágonos. Al igual que en los triángulos, pues tenemos definida una zona C, que igual me indica una posible carbonización en el papel, pero que necesita ser complementada con estudios que me permitan justamente definir este tipo de efectos. Su utilización, pues partimos por definir en coordenadas cartesianas las concentraciones de gases, partiendo justamente por el punto cero, punto medio del pentágono, y se van pues graficando dónde se encuentran la falla de menor energía hacia mayor energía, en sentido contrario a las agujas del reloj. Otro método de interpretación, pues básicamente que nos presenta IEEE es la concentración de monóxido de carbono y dióxido de carbono, gases asociados básicamente a la descomposición de las fibras glucosídicas del papel aislante. Entonces, se trae aquí tres definiciones. La primera, ¿qué pasa si es que tengo una alta concentración de monóxido de carbono? Hablemos de mayor de 1000 ppm, pero una baja relación de dióxido de carbono, monóxido de carbono. Hablamos de menores de 3, pero sin que no hayan gases hidrocarburos. Hablamos de contenidos de gases de tipo falla. Entonces, pues, básicamente nos trae esto como consecuencia que puede ser o debido a la oxidación del aceite mineral bajo condiciones de oxígeno. Entonces, como habíamos comentado, pues hay ocasiones en donde que tenemos mucha concentración de oxígeno en el aceite que nos lleva a que el papel también se oxide. Entonces, es uno de los agentes de envejecimiento del sistema de aislamiento sólido del transformador. Por otro lado, pues, ¿qué pasa? Que tenemos concentraciones altas de monóxido de carbono, al igual, bajas relaciones dióxido de carbono, monóxido de carbono, pero con la formación, en este caso, o junto con gases hidrocarburos de la familia CH. Entonces, bajo esta condición, deberíamos considerar pues la falla del transformador visto por el lado del papel posiblemente se encuentre en la región C. Entonces, al igual que en las condiciones anteriores, es importante complementar este estudio con análisis de contenido furánico. Por otro lado, pues altas concentraciones de dióxido de carbono junto a altas relaciones de dióxido de carbono sobre monóxido de carbono son un indicativo básicamente pues de un proceso de envejecimiento natural del transformador. Y pues, ¿qué nos lleva igual a estimar tendencias de cómo se encuentra la atracción del papel a través del análisis de contenido furánico? Algo nuevo que nos trae esta normativa es el cálculo del NEI y es básicamente la energía teórica o normalizada que requieren los gases, tanto los que son provenientes de falla del aceite como los que son provenientes de descomposición de la celulosa, como son el dióxido y el monóxido de carbono,
Entonces, es el cálculo de la energía que se requiere para que estos gases pues proliferen en el aceite. Se lo hace de manera teórica este cálculo. Pero eso nos lleva a la siguiente conclusión. Entonces, la idea de esta nueva herramienta que es el NEI es justamente verificar cuáles son estas diferencias o ver cuál es el crecimiento o incremento de estos factores para analizar justamente posibles fallas que se encuentran en el equipo. Pronto nos puede llevar inclusive a una condición incontrolable o llevarnos a una condición catastrófica del transformador. Entonces, son iguales una herramienta adicional a las que ya observamos que permite justamente observar una condición de falla que se encuentra en el transformador, sobre todo fallas de alta energía que puede llevarnos pues a una condición catastrófica como la mostramos en el video. La experiencia nos dice que para el aceite un incremento de 0.5 o para el papel un incremento de 0.3 en cualquier tiempo, es necesario pues ya levantar nuestras alertas. Es decir, algo está ahí, algo pasa, complementemos el estudio con pruebas adicionales en el transformador. Para finalizar, pues vamos a observar un caso de estudio, un ejemplo de un transformador que tuvo una falla en el año 2013. Es el transformador T2 de la central hidroeléctrica Cumbayá. Entonces, en el año 2013, pues este transformador tuvo que salir de funcionamiento debido a un crecimiento abrupto de la concentración de gases, cual, como muchos conocerán, pues hace que inmediatamente actúe el relé Buchholz, sacándole de servicio al transformador. Dentro de este proceso de mantenimiento correctivo, se tuvo que hacer desmontaje completo del núcleo, permitiendo identificar una zona de carbonización en el cambiador de tomas del transformador. Básicamente, respecto al bobinado H3H0. Pero, ¿qué es lo que nos decía el laboratorio? Este es un resultado de pruebas del año 2010. Entonces, para el año 2010, donde ya vamos a observar, pues se empezaron a identificar ciertos semáforos respecto a la condición del equipo. ¿Qué es lo que me decía el laboratorio? Entonces, el laboratorio, como podemos ver ahí, pues resalta que considerando los años de operación del transformador y de acuerdo a los límites recomendados por Morgan Schaffer, que es un laboratorio reconocido a nivel normal, el transformador se encuentra dentro de los rangos normales. Sin embargo, como vamos a observar, no es solamente importante en el análisis de GA ver una medida puntual, sino analizar la tendencia de qué es lo que está pasando con el transformador. Entonces, podemos observar, es una tabla donde se observan pues los gases que fueron producidos por esa fecha, por ese daño, perdón, desde el año 2007, donde en lo principal pues podemos ver los primeros semáforos, los gases de menor energía que comienzan a presentarse en el equipo. En este caso tenemos hidrógeno y tenemos metano. Y como podemos observar, desde el año 2010 ya se presenta este fenómeno. Entonces, valga la aclaración, es importante analizar la tendencia del crecimiento justamente de estos valores. Toda vez que, pues, a veces ese tipo de reportes que nos emiten los laboratorios básicamente sirven únicamente para a veces alimentar un archivador y no llevarlo de esto a un análisis profundo de gases. Entonces es importante tener nuestros datos pues almacenados en una base de datos que nos permita justamente evaluar en el tiempo este tipo de crecimientos y establecer semáforos en qué es lo que está pasando con mi equipo. Podemos ver también que ya pues conforme pasa el tiempo y no se toman acciones respecto a qué es lo que está pasando con nuestro equipo, pues tenemos un crecimiento ya de gases que requieren mayor energía y obviamente, como vimos en la gráfica, pues era una falla
activa, pues la proliferación de gases o la concentración de gases pues sigue en aumento, llegando pues ya a gases que requieren mayor energía para ser liberados. Acá vemos pues ya de forma gráfica cómo se van comportando los gases los diferentes años. Entonces visualmente pues se ven justamente sus crecimientos que de alguna manera pues ya me indican que internamente existe un daño en el transformador. Justamente un correcto análisis de estos datos me van a permitir evitar las consecuencias pues que se visualizó en este tipo de mantenimiento. Como podemos ver aquí, pues un contacto totalmente deteriorado, un contacto eléctrico del cambiador de taps. Y obviamente pues los costos financieros que demandan un mantenimiento correctivo de esta envergadura. Eso ha sido todo lo que es mi presentación y pues agradezco su atención. Muchas gracias, ingeniero Molina. En la última diapositiva, como veo, está mostrando su contacto si alguien tiene algún interés en contactarle. Muchas gracias por su exposición. Pasemos a la ronda de las preguntas. Actualmente tenemos 105 personas que nos están viendo y voy a pasar a las preguntas. Entonces, igualmente que todos los días, si ustedes tienen algún interés en preguntarle al ingeniero Molina, por favor, dirijan sus preguntas al panel de expositores para pasarle estas preguntas al ingeniero Molina. Carlos, dice la primera, ¿nos podría indicar la diferencia entre una prueba del tipo predictivo y una prueba de detección y diagnóstico? Ya, a ver, de pronto quedó un poco mal establecido conceptualmente lo que se quería indicar. En la anterioridad, pues en la norma C57 publicada, C57-104 publicada en el 2008, pues esta herramienta, la herramienta DGA, permitía, en este caso conceptualmente, se indicaba que era una herramienta de diagnóstico predictivo, en el sentido, pues, de predecir fallas futuras o posibles fallas que se puedan estar inmersas en el transformador. Actualmente, la normativa, la actualización de la norma, pues, en primer lugar me dice, esta herramienta no es una herramienta de análisis predictivo, sino es una herramienta de detección y diagnóstico. Entonces, hay un cambio fundamental, puesto que esta herramienta no predice una falla, sino detecta y determina. En ese sentido, pues es la actualización de la norma y básicamente pues la idea es que esta herramienta no predice, sino diagnostica y determina. Muchas gracias por su respuesta, Carlos. Otra en relación a la interpretación de DGA, dice, es una pregunta muy puntual, que si en la empresa eléctrica Quito se utiliza el triángulo de Duval para la interpretación del DGA. No entendí muy bien la pregunta, no sé si me repite. Claro, dice que la pregunta es si en la empresa eléctrica Quito se utiliza el triángulo de Duval para la interpretación de DGA. Ya, perfecto. Sí, o sea, justamente la empresa eléctrica Quito pues utiliza en este caso herramientas tanto como son los triángulos de Duval. Actualmente pues ya estamos utilizando los pentágonos de Duval, los nuevos criterios de la norma en el sentido pues del cálculo del NEI, así como también establecer tendencias, cosa que pues hace un tiempo no se lo hacía. Entonces hoy nos ha permitido migrar todos los datos de algunos años que hemos tenido de laboratorios a una base de datos y visualizar justamente cómo se va llevando esa tendencia. Visualizar justamente esas tasas de cambio, esos cambios absolutos que de alguna forma pues me van a indicar semáforos a los cuales yo debo complementar eso con estudios de pruebas eléctricas.
condiciones. Entonces, al combinarse pruebas eléctricas con pruebas DGA, con resultados DGA, pues me permiten visualizar un panorama de cómo se encuentra mi equipo, toda vez que la herramienta DGA pues no es como tal una herramienta que diagnostique la condición del equipo, más bien lo establece como un estatus de la condición DGA. Muy interesante su respuesta, ingeniero Molina. La siguiente pregunta dice, ¿se debe instalar un equipo de medición de gases en un trapo de potencia o puede ser opcional? Bueno, la criticidad de instalación o no de un analizador de gases en línea en un transformador de potencia, pues mucho se rige a cuán importante es mi equipo en la distancia que se encuentra mi equipo. Hablemos, por ejemplo, en este caso, la empresa eléctrica Quito está tomando justamente la decisión de instalar uno de estos equipos en una subestación que se encuentra en Pedro Vicente Maldonado y que obviamente la colección de todos esos datos en línea pues va a evitar que de pronto grupos operativos se tomen 2 horas o 3 horas en viaje. Entonces, en ese sentido pues ayuda mucho la instalación de monitores en línea. Así como la criticidad, cuán importante es este equipo, cuán valioso es para mi empresa. Y obviamente, pues asociado en este caso también a lo que se demanda, los recursos económicos de la adquisición de este equipo. Pero sin duda alguna, tener un monitor de gases, pues ayuda de forma bastante clara a establecer la condición del equipo. Muy bien, muchas gracias. Tal vez la siguiente pregunta dice, desde su experiencia, ¿nos podría dar recomendaciones generales para sacar correctamente el aceite de un transformador? Para sacarle el aceite de un transformador completamente, es lo que yo entiendo. Pues de la experiencia que hemos tenido en Empresa Eléctrica Quito, importante es hacerlo primero con una bomba de aceite que me permita drenar el aceite y compensar ese espacio que va quedando vacío y que de hecho se va haciendo un vacío en el transformador, compensarlo con un gas inerte, en este caso un gas nitrógeno que de cierta manera pues me va a permitir cuidar que la humedad no se impregne en las cadenas glucosídicas del aislamiento sólido. Gracias, Carlitos, por su respuesta. Acá nos están preguntando acerca de alguna relación o equivalencia entre las normas IEEE y la IEC, especialmente para esta interpretación del DGA. Si la norma IEEE para la DGA tiene alguna equivalencia con la IEC, específicamente la 60567, ¿te conoce algo al respecto? Sí, básicamente pues de mi experiencia, la norma IEC, pues igual establece unos límites, unas condiciones respecto a lo que antes era la normativa IEEE. Te define básicamente condiciones en función del total de gases y de la concentración individual de gases. Respecto a la normativa IEEE, pues la actualización sobre todo de la normativa, pues me permite definir transformadores por edad, por tipo de transformador, lo cual pues me lleva a un análisis un poco más exquisito a dónde quiero ir. Muy interesante, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cómo está relacionado la prueba de descargas parciales con la prueba de DGA? ¿Y cómo se debería realizar esta prueba de descargas parciales? A ver, la prueba de descargas parciales, que se lo puede hacer a través de emisiones acústicas. Esto es resulta justamente Posiblemente se le cayó su conexión.
me pueden... Parece que perdí la conexión, no sé si es que ahí me escuchan. Sí, ahí le escuchamos, Carlitos. Otra vez puede repetir la respuesta, por favor. Ya, cómo no. Lo que les comentaba, pues las descargas parciales son medibles a través de métodos o prácticas de pruebas eléctricas o ensayos eléctricos en campo. Básicamente, pues entre estos métodos tenemos las emisiones acústicas o mediciones en línea o fuera de línea del transformador. El resultado de hacer este tipo de ensayos es justamente el DGA. De pronto la relación está en que si en el DGA tengo múltiples medidas que me indican que yo tengo principios, fallas incipientes, como en este caso pues las descargas parciales, un método de comprobar eso justamente es llevar a ensayos eléctricos este tipo de mediciones. Muchas gracias por su respuesta. Yo creo que en esta la contestó la que voy a mencionar en este momento, pero no sé si puede dar alguna explicación adicional. Si existe algún criterio de contraste de los resultados obtenidos mediante los equipos de monitoreo en línea con los resultados mediante pruebas de laboratorio. Sí, básicamente de mi experiencia, pues he podido hacer esta intercomparación, tanto resultados de laboratorio como resultados, en este caso, emitidos por el software del monitor de gases que está en línea. Y básicamente, pues, consecuencia de la medición en línea, en realidad se tiene menos efecto del impacto de gases de la atmósfera, toda vez que pues la colección de gases de aceite para cromatografía de gases que se le hace en laboratorios de forma manual, pues puede verse contaminada esta muestra por oxígeno, por nitrógeno que se encuentra en el ambiente, pues y otros gases adicionales. Entonces, en ese sentido, respecto a esos gases, pues sí se nota cierta diferencia, pero con lo que nos interesa, que son los gases de falla, pues no se aprecian variaciones significativas, obviamente tendencias, porque los resultados de ninguna manera van a ser los mismos. O sea, hablamos que, digamos, que de hidrógeno, pues si en el uno, en la prueba de cromatografía que se lo hace de forma manual, tendría yo unos 16 ppm, pues el valor mostrado por el monitor de gases va a ser bastante cercano al valor obtenido por la muestra manual. Muchas gracias por su respuesta. Posiblemente igual ya creo que la respondió, pero si quiere dar alguna aclaración adicional, le felicitan por su exposición, ingeniero Molina, y quieren saber en qué laboratorios del Ecuador se realizan análisis de aceite, si usted conoce, y qué cuidado se debe tomar una muestra para evitar la contaminación cruzada que nos mencionaba. A ver, respecto a la toma de muestras, básicamente, pues, respecto a cromatografía, se establece en la normativa ASTM D923. Se establece todo el tipo de consideraciones que se deben tomar para la muestra. Entre las más significantes, pues que el transformador debe estar energizado con al menos 2 días, de ser posible con al menos 80% de la carga, no en días lluviosos, y de ser posible, pues sin el impacto de justamente de tener contacto con el oxígeno. Entonces, la toma de muestras, pues para cromatografía se lo hace con una aguja de 3 vías, la cual de manera bastante crucial está, pues que no se tenga contacto con la atmósfera, porque en el momento que se ingresan gases de la atmósfera, pues se pierde toda la información del aceite. Entonces, eso es lo más importante respecto a la toma de muestras. Respecto a los laboratorios, pues localmente se tiene CertinLab, también se tiene a Transequipos a través de su representante local. También entiendo que se tiene aquí a Morgan, entonces son laboratorios, al menos en el caso de los dos últimos, pues con larga experiencia dentro del mercado. Muchas gracias por la respuesta. Posiblemente la siguiente nos dice, las pruebas de diagnóstico de gases, ¿a partir de qué potencia se puede realizar?
potencia del transformador o desde qué potencia se recomienda hacer las pruebas? Bueno, eso básicamente pues ya depende de los criterios de los criterios que tengan los grupos de mantenimiento. Realmente DGA pues es abierto para hacerlo a cualquier clase de equipo, obviamente sumergido en aceite. Está también intrínseco a esto pues la criticidad que tenga el equipo dentro de la instalación, o sea, qué tan importante es el equipo como para analizar su condición, llevarle pues a realizar una prueba de ser posible anual. Y básicamente el costo de esta prueba pues oscila entre los 180 o $200. Entonces depende mucho en realidad de qué tan crítico sea mi equipo dentro de mi instalación y qué tan importante sea el mantenimiento que le quiera dar a este equipo. Límites como tal, para saber desde qué potencia mínima hasta qué potencia máxima la hago, pues en realidad no existe. Esos límites ya lo deben fijar en este caso los grupos de mantenimiento. Muy bien. La siguiente pregunta quiere saber un poco de una comparación de su experiencia de los transformadores nuevos a los transformadores antiguos. ¿Cómo se podría cotejar la diferencia de los gases de estas dos tecnologías o si hay un avance al respecto? Justamente la normativa, la actualización de la norma IEEE ya nos lleva a esa definición, ¿no? Como vimos en la presentación, pues sí se considera ya la edad de los transformadores para definir los rangos o los límites donde estos gases pues deben ser determinados. Esto básicamente se establece tanto en la tabla 1 como en la tabla 2 de la normativa. Ahí se ve de forma más clara. Sin duda alguna, en la tabla 3 y tabla 4 pues también se establece la edad del transformador, pero de forma de cómo va incrementando pues la variación absoluta y cómo tiene el incremento de generación de gases. Pero sí, o sea, saco a colación en el sentido de que la actualización de la norma ya me permite definir justamente este criterio, ¿no? De la edad de los transformadores en función de los límites de concentración de los gases. Muy bien, muy clara su respuesta. Muchísimas gracias, ingeniero Molina. Le felicitan por su exposición. Tal vez la última, ya para terminar esta ronda de preguntas. Dice, tal vez a su criterio, en base a su experiencia, nos puede solventar esta pregunta. ¿Cómo se puede evaluar la polarización de un dieléctrico? Bueno, la polarización de un eléctrico básicamente va a ser definida justamente por la permitividad del material. Eh, Esto ya, pues como ustedes conocen, un material conductor, pues los elementos, los electrones conducen, pues, o se establece la conducción, pero en un material aislante, pues se establece una polarización. Entonces, el ordenamiento de estos dipolos o la facilidad que tenga para polarizarse un material dependen de la humedad, dependen de la permitividad del material, también de contaminantes que tenga el material. Y eso pues lo define qué tan buen, en este caso aislante, es un material. Y obviamente pues a esto está intrínseco también la temperatura, que es otro factor también que influye en la polarización de los materiales dieléctricos. Muchas gracias, ingeniero Molina. Le agradecemos muchísimo por su exposición, por su ponencia el día de hoy. Tuvo excelentes resultados, también la gente que nos está siguiendo en este momento, que actualmente están llegando a las 100 personas. Muchísimas gracias, ingeniero Molina, le agradecemos. Muchas gracias, Wilson, y muchas gracias a la comunidad salesiana por esta invitación. Pues ha sido un honor compartirle con ustedes pues un poco de la experiencia adquirida en todos estos años de experiencia. Muchas gracias a usted. Antes que terminemos el webinar de esta semana, voy a dar paso al ingeniero Alex Valenzuela, que ha sido el organizador de estas charlas de esta semana. Entonces él va a dar el cierre a esta semana muy productiva que hemos tenido.
ingeniero Valenzuela. Muy buenas tardes, compañeros. De mi parte, ¿sí? Quiero agradecer a todos los asistentes y panelistas justamente por la presencia en cada uno de estos webinars propuestos por la Universidad Politécnica Salesiana y la rama estudiantil IEEE UPS. Cabe recalcar que hemos contado con presencia de muchos participantes de diferentes ciudades del Ecuador. Tenemos gente de Quito, de Guayaquil, de Macas, Latacunga, Ambato, Santo Domingo, Cuenca, Loja, Lago Agrio, Puerto Viejo, entre otras. Así también como contamos con asistentes de otras ciudades del mundo como Lima, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Medellín, Zaragoza, Valencia, Tegucigalpa, la ciudad de Chitre en Panamá, Oruro y Cochabamba en Bolivia como tal. A ustedes, muchas gracias por su participación. Adicionalmente, todos sabemos que sin la participación de los ponentes, Dr. Rankin Quilumba, ingeniero Enrique Vera, ingeniera Rosana Loro, Dr. José Luis Rueda, ingeniero Carlos Molina, este evento no hubiese sido posible. De mi parte y de quienes conformamos la Universidad Politécnica Salesiana, agradecemos su participación y colaboración durante el evento. Muchas gracias a ustedes. Y finalmente, quiero agradecer a Wilson Pavón, Carlos Barrera, el ingeniero Darío Jaramillo y todos los miembros de la rama IEEE, quienes colaboraron para que esto se lleve a cabo. Con esto, chicos, damos por terminado el evento denominado Perspectivas, Avances y Nuevas Tendencias en los Sistemas Eléctricos de Potencia. Buenas tardes y hasta una próxima oportunidad, compañeros. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, gracias, ingeniero Valenzuela. A continuación también le voy a dar el paso al ingeniero Jaramillo, que es el mentor de la rama IEEE en la Universidad Politécnica Salesiana. Ingeniero Jaramillo, tiene la palabra. Muchas gracias, estimados compañeros. Entonces, damos por finalizado. Gracias a la Universidad Politécnica Salesiana, la sede de Quito, la carrera de electricidad, la rama IEEE, UPS, la maestría en electricidad y el grupo de investigación de redes eléctricas inteligentes GIREI. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Tengan una excelente noche.